Siddhartha de Germán Hesse, parte 32. Cuando hubo terminado, Vasudeva fijó en él su mirada afectuosa y algo debilitada por los años, y sin decir una palabra, irradió amor y serenidad hacia su amigo, comprensión y sabiduría. Tomó a Siddhartha por la mano, lo condujo hasta su asiento en la ribera, se sentó con él y sonrió al río. ¿Lo has oído reír?, dijo, pero no has oído todo. Escuchemos atentamente y oirás otras cosas. Y se pusieron a escuchar. El canto polifónico del río llegaba suavemente hasta ellos. Siddhartha contempló el agua y en esa agua corriente se le aparecieron algunas imágenes. Vio a su padre, solitario y afligido por su hijo. Se vio a sí mismo, solo y atado él también en los lazos de la nostalgia por el hijo lejano. Vio a su hijo, otro solitario, precipitarse ávidamente por la fogosa vía de sus deseos juveniles, y cada cual pensaba en su propia meta. Estaba poseído por ella, sufría por alcanzarla. El río cantaba con una voz dolorosa y nostálgica, y con nostalgia seguía fluyendo hacia su destino. Su voz era como un lamento. ¿Oyes?, preguntó la mirada silenciosa de Vasudeva. Siddhartha asintió. Escucha mejor, susurró Vasudeva. Siddhartha se esforzó por escuchar mejor. La imagen de su padre, la suya propia y la de su hijo se le entremezclaron. La imagen de Kamala apareció también y se desvaneció, y la imagen de Govinda y otras más. Y todas se confundían, convirtiéndose en río y fluyendo como río hacia la meta, ansiosas, dolientes, anhelantes, y la voz del río resonaba llena de nostalgia, de dolor ardiente, de deseos insaciables. El río se dirigía hacia su meta. Siddhartha lo veía fluir. Ese río compuesto por él y los suyos y todos los hombres que habían visto en su vida. Toda esa agua y todas esas olas se deslizaban vertiginosamente, sufriendo hacia sus metas, muchas metas. Cataratas, lagos, rápidos, el mar, y todas las metas eran alcanzadas. Y a cada una seguía otra nueva. Y el agua se transformaba en vapor y subía al cielo, se convertía en lluvia y se precipitaba desde el cielo, transmutándose en fuente, arroyo, río que volvía a reanudar su curso y a fluir. Pero la voz anhelante ya había cambiado. Aún llevaba ecos de ansiedad y sufrimiento. Pero otras voces se iban uniendo a ella. Voces de alegría y pesadumbre, voces buenas y malas, que reían y lloraban, cientos de voces, miles de voces. Siddhartha escuchaba, ahora era todo oídos. Se hallaba totalmente inmerso en esa sensación, totalmente vacío y dispuesto a asimilar consciente de que esta vez, por fin, había aprendido el arte de escuchar. Aunque muchas veces hubiera escuchado todo aquello, esa infinidad de voces del río, esta vez le parecieron nuevas. Pronto no pudo distinguir ya más aquellas voces, las alegres de las llorosas, las infantiles de los varoniles. Todas se le confundían y entremezclaban. Los lamentos del deseo y la risa del sabio, los gritos de cólera y los estertores de los moribundos. Todo se hacía uno,
se entretejía y anulaba en 1000 diversos modos. Y todo ese conjunto, todas las voces, todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres, todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el mundo. Todo eso junto formaba el río del devenir, era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba atentamente ese río, aquel canto orquestado por miles de voces, cuando no escuchaba los lamentos ni las risas, cuando no ataba su alma a una de esas voces, ni se introducía en ella con su propio yo, sino que las oía todas, percibiendo el conjunto de la unidad, entonces la gran canción de las 1000 voces se reducía a una palabra, una sola, y esta palabra era Om, la perfección. ¿Oyes? Inquirió nuevamente la mirada de Vasudeva. Con su brillo suave refulgía la sonrisa de Vasudeva, iluminando todas las arrugas de su viejo rostro como el Om se cernía sobre todas las voces del río. Clara era la luz de su sonrisa cuando miró a su amigo, y la misma sonrisa brilló también ahora, con la luz clara sobre el rostro de Siddhartha. Su herida afloreció, su dolor empezó a irradiar, su yo se había fundido en la unidad. En ese momento dejó Siddhartha de luchar contra el destino. En ese momento dejó de sufrir. Sobre su rostro floreció la serenidad de esa sabiduría a la que no se opone ya ninguna voluntad, de esa sabiduría que conoce la perfección y que se aviene con el río del devenir, con la corriente de la vida, llena de compasión y simpatía. Entregada a la corriente e integrada en la unidad. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento junto a la orilla, cuando miró los ojos de Siddhartha y vio que brillaban con la serenidad de la sabiduría, posó su mano suavemente en el hombro de su amigo con la cautela y ternura de siempre y le dijo: «He estado esperando esta hora, amigo mío. Ya que ha llegado, déjame partir». Sí, mucho tiempo la he estado esperando. Durante muchos años he sido el barquero, Vasudeva, pero ahora basta. Adiós, cabaña. Adiós, río. Adiós, Siddhartha. Siddhartha le hizo una profunda venia al compañero que se despedía. Lo sabía, dijo en voz baja. ¿Te irás a los bosques? Me voy a los bosques, me voy a la unidad, respondió Vasudeva, radiante. Y se alejó, radiante. Siddhartha lo siguió con la mirada, con una mezcla de alegría y gravedad muy profunda. Lo miró alejarse, vio la placidez que emanaba de su paso, vio su cabeza aureolada de esplendores, vio su figura irisada de luz.